Las pancreatitis no son más que el proceso inflamatorio del páncreas, las cuales pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Las agudas nos producen sintomatología bastante intensa, bastante dramática en algunas ocasiones. En cambio, las crónicas son más solapadas, pero sí son reincidentes. Y las pancreatitis crónicas nos producen otro tipo de efectos secundarios. Que comprometen la vida del paciente con el tiempo. Puede haber muchas causas de pancreatitis, ya que tenemos diferentes factores que pueden influir en su presentación. Tenemos factores hormonales, por ejemplo. El hiperparatiroidismo. El efecto de la paratormona produce movilización de calcio desde los huesos. Y ese calcio iónico que circula se puede precipitar en diferentes tejidos. Uno son las paredes arteriales, capilares y venosas. De ahí que nos produce arterioesclerosis. Y la arterioesclerosis nos aumenta la resistencia vascular, nos lleva a hipertensión arterial y nos induce a una mala nutrición celular, en este caso el páncreas. O ese calcio iónico puede circular, y así como circula y se deposita sobre las superficies articulares formando osteofitos, también se puede precipitar sobre los conductos del páncreas, generar cálculos en los conductos de Birson o Santorini o en el colédoco o conductos biliares. Y ese efecto puede generar la obstrucción, ya sea de los conductos pancreáticos o del conducto del colédoco, e impedir que su contenido pancreático biliar vaya hacia el duodeno. Al generar eso, genera un reflujo de esas enzimas que produce el páncreas asociadas a bilirrubina, infiltran al páncreas y producen un proceso inflamatorio por activación de tripsinógeno o de quimiotripsinógeno. Entonces, de ahí que actúa este tipo de problema hormonal. Podemos tener trastornos vasculares, asociados a vasoconstricción o a vasodilatación. Asociados a estrés, a efectos adrenérgicos, a efectos simpáticos, a efectos renina, angiotensina, aldosterona, asociado al efecto del sodio y la mala repolarización vascular, que nos lleven a vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Y esos efectos nos inducen a mala perfusión de órganos y tejidos asociado a un efecto de redistribución de líquidos. Entonces nos lleva a isquemia y nos lleva a necrosis en el páncreas.
O puede estar asociado a lo contrario, problemas de vasodilatación estacionaria, donde exista éxtasis venoso, donde no haya recambio de oxígeno en forma adecuada. Y que ese efecto influya en el no recambio de flujo a nivel del páncreas. Se va a infiltrar un tejido sanguíneo con poca cantidad de oxígeno y va a favorecer el efecto inflamatorio. El efecto simpático lleva vasospasmo y lleva isquemia y necrosis a nivel del páncreas. El efecto parasimpático nos lleva a producir vasodilatación, éxtasis sanguíneo, aumento del flujo a nivel del páncreas, mayor producción en los acinos pancreáticos. Se induce a producir mayor cantidad de secreciones. Pero por otro lado nos lleva a producir lo que es el espasmo de la papila de Vater. Entonces, se produce pero no se permite el vaciado. Entonces esos líquidos, esas enzimas quedan y producen el infiltrado del parénquima pancreático. Entonces estaríamos asociándolo a efectos nerviosos, ¿no es cierto? Tenemos efectos infecciosos. Las toxinas que llegaran al páncreas, ya sea por vecindad, por vía sanguínea, por vía linfática, introducidas accidentalmente o en forma voluntaria, no van a generar un efecto inflamatorio con activación del factor de necrosis y por tanto de la activación de prostaglandinas. Ese mismo efecto de activación de las prostaglandinas nos genera los procesos inflamatorios a distancia, donde las prostaglandinas circulan. Y las prostaglandinas de tipo 2 van a hacer su efecto sobre el páncreas. Pueden ser efectos enzimáticos. Asociados a trastornos en la función hepática, trastornos que induzcan una insuficiencia del hígado, con un exceso de producción de etionina. Y la etionina produce inflamación y lesión del páncreas. Puede ser asociado a problemas de deshidratación. La deshidratación nos lleva a producir falta de perfusión adecuada, isquemia y necrosis. Puede ser asociado a procesos obstructivos que pueden ser generados a nivel duodeno, yeyuno y ileal o a nivel del colédoco. Producto de cuerpos extraños, producto de compresiones, producto de torsiones, invaginaciones, que generan reflujo de esas enzimas que pudieran haber sido liberadas y activadas a nivel intestinal y que ingresen nuevamente por retroalimentación a través de la ampolla de Vater y que lleguen al páncreas y nos produzcan un proceso inflamatorio.
asociada no a la presencia de bacterias que pueden haber en la luz del intestino. O también tenemos tumoraciones de cabeza de páncreas, compresiones de colédoco, el embarazo, por ejemplo, puede ser una causa para producir pancreatitis, por compresión intestinal o por compresión del colédoco. Es raro, pero puede producirse. También pueden haber otras causas que no pueden producir pancreatitis, como por ejemplo la obesidad. Todo paciente obeso es lleno de grasa. Asociado a una alteración metabólica o no. Los obesos generalmente producen infiltración del hígado, de ahí que nos llevan a producir hígado graso. Y ese mismo efecto se produce en el páncreas. Produce un páncreas graso. Y la grasa comprime al páncreas, sobre todo sus vasos sanguíneos, no permite que exista una buena nutrición, una buena perfusión. De eso lleva isquemia y a necrosis y proceso inflamatorio. Problemas metabólicos. Como los trastornos en la síntesis del colesterol. Ya sea trastornos adquiridos por una mala función hepática o trastornos de tipo genética asociados a déficit enzimático. Donde ese colesterol va a circular en las paredes vasculares, las va a infiltrar y va a formar lo que se llama la ateromatosis. Y esa ateromatosis va a generar lo mismo que produce la arteriosclerosis, paredes vasculares gruesas, rígidas, poco elásticas, que interfieren en el proceso de nutrición y perfusión, que nos llevan a isquemia y a necrosis. Trastornos tóxicos. Asociados a medicamentos como por ejemplo el uso de la morfina. El uso de la morfina, si bien les produce sedación del dolor, también les produce depresión encefálica. Esa depresión encefálica también les lleva a producir efecto parasimpático. El efecto de la morfina lleva a producir espasmos de la papila de Vater y produce mayor secreción a nivel de los acinos pancreáticos, porque nos induce hiperpresión. El efecto del alcohol. El alcohol nos induce a liberar gran cantidad de ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico asociado al exceso de liberación de histamina, producto del efecto colinérgico que nos produce. Pero ese efecto también se puede producir a nivel duodenal. Y a nivel del duodeno produce inflamación e induce a liberar secretina en grandes cantidades.
La secretina estimula la liberación de enzimas pancreáticas en mayor proporción que lo normal. De ahí que induce a hiperproducción. Pero la causa principal de la pancreatitis viene a ser la obstrucción de la ampolla de váter que se produce, ya que el alcohol, debido a ese proceso inflamatorio que produce a nivel de la mucosa duodenal, produce edema de esta papila y no permite el vaciamiento del contenido pancreático. Otra alteración son los reflujos. Los reflujos duodeno-yeyunales y ileales hacia los conductos del colédoco o del páncreas, que va a producir activación enzimática a nivel del páncreas. Los traumas producen rupturas, lesiones directas sobre el tejido pancreático. Y al provocar eso están generando un proceso inflamatorio, cambio de pH, que también produce un proceso inflamatorio en ese páncreas. Las maniobras instrumentales pueden producir por iatrogenia una lesión del páncreas, introducir bacterias en forma directa o lesionar tejidos vecinos y permitir que bacterias puedan pasar hacia el páncreas. Trastornos genéticos como la enfermedad fibroquística, que genera una enfermedad, que puede generar la enfermedad fibroquística del páncreas, con secreciones densas y viscosas que no salen adecuadamente, que se quedan y producen hiperpresión sobre la estructura del páncreas, generando su isquemia y su necrosis y la activación enzimática. Trastornos sanguíneos, como las anemias hemolíticas, ocasionales o de tipo genética, ya sea por histocompatibilidad o por presencia de hemoglobina S o por defecto de glóbulos rojos en cuanto a su forma, su elasticidad, la disposición de su hemoglobina. Hay que tienen la drepanocitosis, la leptocicosis, la esferocitosis, la drepanocitosis, que facilitan la hemólisis y producción de trombos. Trombos que pueden afectar al páncreas y producir isquemia y necrosis. Trastornos en la capacidad de coagulación sanguínea, producto de trastornos netamente sanguíneos asociados a efectos de fibrinógeno o de antitrombina, o trastornos asociados a cambios de pH como acidosis metabólica o acidosis respiratoria que produzcan hemólisis y producción de trombos.
Esas cosas nos llevan a producir la trombosis en el páncreas, su isquemia y su necrosis. ¿No? Y si seguimos buscando, vamos a seguir encontrando peros. ¿Ya? Se dice que la suma de alcoholismo, intoxicación alcohólica, ¿no?, por el alcoholismo, presencia de cálculos en las vías biliares e intoxicación alimentaria, producto de que las intoxicaciones alimentarias nos llevan a producir histamina y también llevan a producir calicreína por el páncreas, que aumentan la permeabilidad, asociada a la secreción de histamina, son la causa de más del 60% de pancreatitis aguda o crónicas. Bien, ya sea por efecto de un proceso inflamatorio, donde actúan las prostaglandinas de tipo 2, que van a ser responsables de la lesión del páncreas. Es un proceso inflamatorio. O producto de efectos que nos induzcan a un efecto de inflamación o que nos lleven en forma secundaria a un reflujo de enzimas pancreáticas o de enzimas intestinales hacia el páncreas, o nos induzcan a una hipersecreción de enzimas intestinales, nos va a llevar a producir en forma secundaria la acción de las prostaglandinas de tipo 2. Ya sea por cualquiera de estos dos elementos, el páncreas va a secretar amilasa, lipasa, descarbopeptidasa, elastasa, colagenasa, calicreína, histamina, ¿sí? Y estas enzimas van a activar al tripsinógeno o al quimio tripsinógeno a nivel del páncreas, que también son enzimas producidas en el páncreas, pero esto se produce dentro, ¿ya? Y este efecto nos va a producir la producción de tripsina, que la enzima proteolítica que se come al páncreas y se los come a ustedes, y es la responsable de ocasionar toda la sintomatología que produce en el paciente la pancreatitis aguda o crónica. Los procesos inflamatorios le cambian la estructura al páncreas, hace que se vuelvan llenos de granulomas
Y esos granulomas interfieren en el proceso de nutrición. Aparte que tienen el proceso de activación de las prostaglandinas. Los efectos de reflujos o de hipersecreción nos llevan a generar un efecto de activación enzimática. De ahí que existen algunas teorías que tratan de justificar la producción de la pancreatitis. Se habla de teoría conductal cuando está asociado a problemas de los conductos o de reflujos intestinales o biliares o pancreáticos. Se habla de teoría vasovagal cuando está asociado a efectos parasimpáticos. Se habla de teoría neurogénica cuando está asociado a efectos simpáticos. Ya les he explicado qué efectos hacen eso, ¿no? El efecto simpático, el efecto neurogénico nos lleva a vasoconstricción, isquemia y necrosis. La teoría neurógena vasovagal nos lleva a un efecto de activación parasimpática con el espasmo del esfínter y la hipersecreción e infiltración del páncreas para activar a esas dos sustancias dentro del páncreas y producir tripsina. Entonces esa tripsina empieza a comerse los acinos, las paredes vasculares, las fibras nerviosas, la cápsula, y dependiendo qué lo causa, puede formar microabscesos, abscesos, o puede generar focos de trombos, generar necrosis profusa o producir problemas hemorrágicos. Puede perforar la cápsula y permitir que las enzimas pancreáticas biliares puedan pasar a cavidad peritoneal, o puede permitir que la sangre pase a cavidad peritoneal, o puede permitir que las bacterias pasen a cavidad peritoneal. Independientemente de los efectos de la tripsina que producen el efecto local sobre el mismo páncreas, que producen su autodigestión, también efectúan efectos regionales, de que dañan la pared del intestino, lo van proteolizando, lo van inflamando, lo van necrosando, se lo va comiendo, invaden los plexos, los bloquean, estimulan las fibras nerviosas, lesionan vasos a nivel del intestino. O esa tripsina, junto con los excesos de amilasa y lipasa y de calicreína y histamina, circulan con la sangre y hacen su efecto en distintos otros tejidos, como riñones, pulmones, corazón, cerebro. De ahí que nos generan problemas de tipo sistémico. De ahí que los efectos del páncreas son locales, regionales y sistémicos o generales. Como producto del efecto local, según dónde se afecta el páncreas, si es la cabeza, la cola o el cuerpo, van a aparecer algunos signos y síntomas. Y lo que primero que aparece como producto de ese efecto de autodigestión es el dolor. Un dolor intenso que va incrementándose cada vez más. Un dolor que puede estar localizado a nivel de epigastrio, mesogastrio o a nivel supraumbilical.
dependiendo si se afecta la cabeza, el cuerpo o la cola del páncreas. Dolor que puede ser irradiado en cinturón o en hemicinturón hacia la región dorsal, o directamente ser referido hacia la región dorsal. Otras veces es referido hacia el tórax, cuello, mandíbula. Como producto de una conducción efáptica que se produce por estimulación de los ramos comunicantes de las raíces dorsales de la sexta a la 11ª. Esa es la causa que aparece el dolor en otra parte y no en la zona epigástrica, ni mesogástrica, ni supraumbilical, dependiendo de dónde se lesione el páncreas, sino que aparece en otra zona. Entonces es el famoso dolor referido. Cuando ustedes alguna vez vean a alguna persona, o quizás ya la han sufrido, que comen mucho o comen demasiados alimentos colecistoquinéticos, por ahí tienen una vesícula perezosa o producen una sobrecarga de contenido en el estómago o en los intestinos y se les produce un cólico. Cuando hay cólicos, generalmente se produce un efecto de retroperistaltismo y el paciente termina vomitando. Y ese vómito muchas veces alivia el dolor. En el caso de la pancreatitis, el dolor no se mejora, no se alivia, sino que sigue. Producto de que no es un proceso de efecto de peristaltismo, no es efecto de víscera hueca, es el efecto de la autonecrosis que se está generando por el páncreas, destruyéndose, que va destruyendo sus fibras nerviosas. Y a medida que avanza se va comiendo las fibras nerviosas del intestino. Ese efecto les induce a generar cierto grado de parálisis intestinal porque también va a afectar los plexos. Y las ondas peristálticas pueden llegar hasta la zona afectada y volver. Y eso les produce náuseas y vómitos por efecto de retroperistaltismo inflamatorio, por hiperexcitabilidad colinérgica y parasimpática. Pero también las náuseas y los vómitos pueden ser producto de la intensidad del dolor que induzca a liberación parasimpática. O los vómitos pueden ser producto del efecto de la tripsina que afecta el centro del vómito, zona de gatillo del vómito, meninges, y que le genere lipólisis y proteólisis neuronal. Entonces, de ahí que el dolor va a ir acompañado de vómitos, náuseas y arcadas. Vómitos que pueden ser de tipo mucoso en un principio o alimentario. Después se vuelven biliosos porque empieza a refluir contenido intestinal. Pueden ser sanguinolentos como producto de esas lesiones que produce la tripsina a nivel del intestino, el efecto de la histamina y la acción de la calicreína que aumentan la permeabilidad vascular. O pueden ser vómitos como concho de café. De ahí que se habla de vómitos porráceos, que es patognomónico de pancreatitis, que es producto de la autodigestión de los tejidos y de la sangre por el efecto digestivo y que sale hacia el exterior, mezclado con bilis, generan esos vómitos oscuros. La tercera gran alteración que produce el cuadro de pancreatitis es el cuadro de ileo, por la parálisis del intestino en forma general, producto por destrucción de los plexos por el proceso inflamatorio local, producto de la extravasación de sangre, de plasma,
o enzimas proteolíticas pancreáticas a la cavidad peritoneal que producen una peritoquinitis química por irritación de los plexos del peritoneo visceral o parietal. Y ese efecto también produce dolor abdominal, pero de tipo difuso, pero asociado a parálisis y silencio abdominal. Pero también salen bacterias, ya sea de la luz del intestino o de ese páncreas necrosado, y produce peritonitis séptica. En algunas ocasiones, dependiendo del tipo de pancreatitis que se produzca, asociado a ese silencio abdominal, el dolor difuso. Niña, si vas a seguir charlando, la puerta está abierta. A ese dolor, a esos vómitos, aparece una coloración violácea a nivel del ombligo. Ese efecto se produce o se ocasiona debido a una pancreatitis hemorrágica, que cuando la sangre sale hacia cavidad peritoneal y produce hemoperitoneo, por favor salga, por favor. Sí, usted. ¿Ah? Entonces déjelo su teléfono quietito ya. Déjelo, asiéntelo y me va a grabar igual. Entonces, esa sangre que se va hacia cavidad peritoneal y que produce hemoperitoneo, infiltra el tejido celular subcutáneo a nivel del ombligo, que es una zona débil, o producto de las enzimas proteolíticas dañan la aponeurosis a ese nivel y la sangre infiltra y genera esa coloración violácea a nivel del ombligo o de la zona periumbilical. A eso se llama signo de Halter-Turner. Es patognomónico de pancreatitis hemorrágica. Independientemente de esto, podrá haber taquicardia, alcalosis respiratoria como producto de la hiperventilación que origina el efecto simpático, palidez, sudoración fría, asociado a hipotensión, bradicardia, extrasístoles, asistolias o periodos de apnea, con hipotensión y cuadro de shock, de tipo neurogénico o de tipo hipovolémico. Y el paciente termina siendo acidosis metabólica, producto de una mala utilización de la glucosa, que produce glucólisis anaeróbica, produce formación de cuerpo cetónico ante la incapacidad del páncreas de producir insulina por su daño que genera, o producto del daño renal que nos produce, que nos genera nefritis química, producto de esa tripsina, o asociado al efecto de las toxinas bacterianas, y nos produce un síndrome urémico con niveles de amoníaco elevado, sin capacidad de producir el desdoblamiento de la glutamina por la insuficiencia renal. Y esa glutamina aumentada, exagerada, hace que produzca lesión de estimulación anormal de las neuronas. Produce, al igual que la acidosis por ácido láctico o por los cuerpos cetónicos, nos produce lesiones de disritmia cerebral asociada a alucinaciones, delirios, convulsiones, coma o muerte. Independientemente, nos puede producir daño del hígado por vecindad, nos produce
proceso inflamatorio y falta de degradación y síntesis del hígado, nos induce a aumentar los niveles de bilirrubina asociado a falta de degradación o al problema hemorrágico que se pudiera generar en el hígado. Entonces hay que aumentar los niveles de bilirrubina directa o indirecta, pero también aumentan las transaminasas, o sal acética o sal pirúvica, y aparece la fosfatasa alcalina. Secundariamente a todo ese proceso inflamatorio, la migración y circulación de bacterias nos inducen a un poco de septicemia o de bacteriemia y nos inducen a producir fiebre. Y ese efecto se va a demostrar en el hemograma asociado a la gran leucocitosis que se va a producir, la gran desviación a la izquierda que se va a presentar en ese hemograma, con esas grandes cantidades de callados, con linfopenia, con trastornos en el fibrinógeno, trastornos de plaquetas bajas. A nivel periférico, si un paciente que está en estado de shock va a ser pálido, frío. A nivel de las mejillas, se le produce una coloración rosada, como después de que hacen ejercicio. Ese efecto se produce como producto de la calicreína que circula y que produce vasodilatación, muchas veces más potente que la histamina. Esos efectos de la calicreína a nivel pulmonar producen derrame pleural, aumento en la permeabilidad de las paredes vasculares, inducen a hipoperfusión asociado al efecto de necrosis del páncreas por el efecto de la tripsina, asociado a los efectos de la histamina que también favorece la vasopermeabilidad. Entonces, por un lado nos induce un pulmón que no tiene capacidades para expandirse porque nos genera un problema restrictivo de tipo pleural, y por otro lado nos genera un trastorno de mala difusión-perfusión por lesiones parenquimatosas. A nivel del corazón nos produce lesiones igual en la pleura, en el pericardio, nos produce derrame pericárdico y nos produce insuficiencia cardíaca asociada a esa constricción cardíaca, asociada a esa falta de volumen que induce a una mala oxigenación de las arterias coronarias, y eso nos lleva a dolor en hemitórax izquierdo, de tipo punzante, opresivo, lancinante, independientemente de cómo se pueda presentar. Entonces, de ahí que tenemos las diferentes manifestaciones, signos y síntomas que nos producen la pancreatitis. Independientemente de las pancreatitis, dependiendo del tipo de efectos que nos produzcan, pueden ser pancreatitis de tipo dramática o no dramática, graves o no muy graves. ¿Ya? Entonces, las dramáticas están asociadas al efecto hemorrágico o al efecto proteolítico intenso que se pudiera generar asociado al efecto de gran producción de tripsina. Entonces, que se come al páncreas produce grandes lesiones vasculares y que pueden matar a un paciente en menos de 2 horas. Los menos efectos son la tríptica y la flemonosa, asociados a efectos de activación parcial de la tripsina o la presencia de procesos inflamatorios bacterianos que produzcan colecciones de pus localizados en ciertos sectores del páncreas, pero que no generen masificación. Entonces, de ahí que son las dramáticas y no dramáticas, o graves, o muy graves y no graves. Porque en realidad una pancreatitis es grave de todo sentido, ¿ya? Porque en rato menos pensado se les puede descompensar un paciente.
Las pancreatitis crónicas son más que todos asociados a procesos de tipo genético, como la enfermedad fibroquística, las anemias hemolíticas, los problemas de coagulación sanguínea, la sífilis tardía, las litiasis asociadas o no a problema hormonal, asociado o no a problema metabólico, asociado o no a obesidad, las intoxicaciones alimentarias y alcohólicas. Son las causas más frecuentes de pancreatitis de tipo crónica. El diagnóstico a través de la clínica, el laboratorio, que vea esa neutrofilia, esa leucocitosis, esa presencia de callados, esa linfopenia, ¿no? Esa eritrosedimentación exageradamente alta, la presencia de amilasa, lipasa, bilirrubinas bastante altas, fosfatasa alcalina, niveles de glucosa altos, niveles de insulina mínimos o sin insulina, PCR exageradamente alto, fibrinógeno elevado. Las imágenes radiológicas les van a mostrar, en el caso de Ilio, pues, niveles hidroaéreos debido a la parálisis del intestino. O las tomografías y las resonancias les van a mostrar las áreas específicas de lesión y el tipo de lesión que se está generando. La conducta en este tipo de pacientes es colocar vía, calmar el dolor, proporcionar oxígeno si fuera necesario, evitar la hipoxemia, evitar la insuficiencia renal por la pérdida o redistribución de líquidos, proporcionar antibióticos de amplio espectro, pedir pruebas de laboratorio y de imágenes y enviar a un nivel que tenga capacidad de resolución. Muchas veces la pancreatitis puede ser tratada simplemente con medicamentos, pero en algunas ocasiones van a necesitar una cirugía de emergencia. Y en esas cirugías de emergencia generalmente son por efecto por efecto hemorrágico o necrotizante. Preguntas, jóvenes. Me olvidaba decirle, la orina puede tener proteínas, puede tener glóbulos rojos, puede tener amilasa, puede tener glucosa y gran cantidad de neutrófilos debido a la lesión renal que se produce. Hasta acá va a ser el examen. Más los temas de práctica, incluido el de hoy día. Solo digestivo.